Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto hasta la ciudad de Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Don Guillermo, pues ya está pasando el frío de estos días, la lluviecita. Ya casi retiro lo que había dicho la semana anterior, que íbamos a tener mejor calidad de nuestro maíz, pero pues con estas lluvias a lo mejor disminuye esa calidad, porque pues la mazorca que cae, que queda en contacto con el suelo, pues suele nacerse o se pudre. Entonces, pues ese es el único inconveniente de estas lluvias, el único, porque todo lo demás es para bien. Perfecto. Bueno, pues hoy los temas son el Foro Internacional Agroindustrial que se desarrolla en la ciudad, en la central de abasto de Iztapalapa, así como también el hecho de que el Congreso de Colima le haya pedido al Poder Judicial de la Federación que ya no siga defendiendo a quienes envenenan a través del glifosato. Adelante. Excelente, mire qué buenos temas me pone hoy. Qué bueno. Sí, fíjese que por segundo año consecutivo, la central de abastos de la Ciudad de México, que está ubicada en la delegación o de Iztapalapa, yo no sabía algunos datos que son relevantes, que deberíamos, si no obligadamente saber, pero vale la pena. Por ejemplo, que tiene una extensión de 327 hectáreas. 327 hectáreas es un mundo de terreno. Bueno, pues hablando de mundo, es la central de abastos más grande del mundo. Yo no sé si eso sea para presumir, porque es una concentración de recursos, de gente. Hay 90,000 trabajadores, y de esos 90,000, 13,800 son carretilleros, que luego nosotros le llamamos diableros, ¿no? Y que prestan el servicio para el acarreo en corto, para la clientela. Recibe productos agrícolas o agropecuarios de todos los estados del país y de 15 países más. Reportan ventas al año por 9,000 millones de dólares. Imagínense nomás. Se mueven, tiene una capacidad de 120,000 toneladas de almacenamiento. Esa es su capacidad instalada. Más de 15,000 productos que llegan de todos los estados. Y pues se distribuye allí el 35% de la producción hortícola, frutales y verduras, aunque también hay abarrotes y otras semillas, pero el 35% de la producción nacional pasa por la central de abastos de la Ciudad de México. Bueno, entonces este Foro Internacional Agroindustrial, que por segundo año se lleva a cabo, pues tiene como objeto reunir y discutir, promover pues los intereses de los productores, de los empresarios, de los gobiernos, porque pues estuvieron invitados a través de los secretarios de Desarrollo Económico o de Desarrollo Agropecuario, o como se llamen en los estados de la República, organismos internacionales, embajadas, y todo para pues lograr superar pues temas que fueron tristes, que fueron difíciles por la pandemia. Mientras pues mucha gente estaba preocupada y pues por los familiares en los hospitales o todo el sector salud ocupado, pues también en el campo y en este caso la central o las centrales de abastos de todo el país tuvieron actividad. Sí es cierto que la disminuyeron en parte, pero tuvieron actividad y nunca nos faltó alimentación. Cuando al principio de la pandemia se especulaba mucho,
y todo el mundo preparó para posible escasez, pues no hubo tal escasez y no hubo tal carestía. Hubo capacidad en México, y esto es un mérito de los agricultores en especial, luego de los transportistas, de los comerciantes, que pues salieron a las carreteras y surgieron muchos puestecitos o tianguis pequeños por todos lados para evitar precisamente la aglomeración o la concentración que propiciaba el contagio. Entonces, pues estaba la central de abasto hace 5 años iniciando un proceso de transformación, de mejoramiento. Esto es lo que nos enteramos, porque había inseguridad, porque había montones de basura, porque se desperdiciaban pues muchos productos solo porque perdían un poquito de su presentación, pero que estaban aptos para el consumo. Entonces hubo ahí acuerdos con instituciones que, por ejemplo, los bancos de alimentos, que pueden aprovechar pues ya sin costo un producto, por ejemplo, un jitomate, una tonelada de jitomates que allí se va a la basura, pues antes de que se vaya a la basura o se revuelva con productos en descomposición, se rescata y se aprovecha. Y así, lo que era una merma para el productor o para el comercializador era un desperdicio y que se transformaba en basura, pues se transformó en un alimento. E incluso nos estábamos enterando que de esos productos todavía iban a la industrialización, es decir, que se pasaron de maduros, por ejemplo, y estoy hablando de verduras, de frutales, no solamente puse el ejemplo del jitomate, pero eso fue parte de la transformación, y no se diga pues el tema de la inseguridad, que ya era terrible, pues se disminuyó y ya es, dijéramos, tolerable. La central de abastos se instaló ahí en Iztapalapa hace 41 años, porque la anterior Merced, el mercado de la Merced, que seguramente usted conoció, pues ya estaba rebasada. Pero la Merced sigue todavía, no sé si al 100 como la conocimos, pero ahí está, sigue trabajando. Y luego también acuérdense que se instaló la central de abastos de Ecatepec, más o menos en el mismo tiempo que la central de abastos de Toluca. Pero, ¿por qué tratar este tema? Porque por fin se va como coincidiendo en algo que hemos tratado aquí y que ya en la Ciudad de México es ley, la economía circular. Que aquí en el Estado de México está en el debate en la Cámara de Diputados, la ley o algo muy parecido. ¿Por qué la economía circular? Porque trata de manera integral cómo se produce lo que va a ser un frutal, una verdura destinada a la alimentación humana, y que debe ir pensando en el precio justo, en que sea libre de venenos, que sea un producto limpio, que no degrade el suelo donde se produjo, que no provenga de la explotación de la mano de obra o la sobreexplotación también de los recursos, entre ellos el agua. Todo eso es motivo ahora de análisis, de discusión, pero también de acción. Y sinceramente me da gusto. Me da gusto porque pues es parte de lo que hemos estado planteando ya creo que 5 años aquí con usted o más. ¿Cómo responder a la crisis hídrica, a la crisis climática? ¿Cómo dar respuesta
a largo plazo, cuidando el ambiente y nuestros recursos, la biodiversidad, como a través de nuestra cultura, de nuestro gran bagaje cultural, podemos cuidar nuestras especies. Se hizo en una de las conferencias, se hizo énfasis respecto de la riqueza biocultural de México, y lo reconocen precisamente los extranjeros, reconocen el valor de México en el término global, por ser una potencia con el 11º lugar de producción de alimentos. Entonces, solamente falta que nosotros, los mexicanos, tengamos conciencia que nuestro gobierno, nosotros como parte de la sociedad, entremos en esa misma dinámica de armonía con la producción, con el consumo, con el transporte, con la economía, con lo que se trata en este tema de la economía circular, de no producir basura o no considerar cualquier residuo como basura. Más bien, lo que constituye basura es lo que no se puede degradar, lo que la naturaleza se tardaría años o siglos en reincorporar a sus procesos. Pero todo lo que es natural es cosa de días o meses tal vez, pero no llega ni siquiera a un año. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con residuos que fueron verdes, que fueron frutales, o incluso animales, es decir, estiércoles o vestigios de los animales, se degradan o se reincorporan a la naturaleza en plazos cortos. ¿Cuáles serían en este caso los residuales? Pues los venenos que tardan mucho tiempo, los plásticos, y otros productos o subproductos industriales que tardan muchos años en reincorporarse. O no hay evidencias todavía de ese tiempo que requieren. Entonces, para mí, creo que estamos en el camino correcto, porque el estar participando ya los gobiernos estatales o las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, las de Desarrollo Agropecuario, en estos temas, hay incluso la propuesta de constituir un consejo, se llaman Consejo Agroalimentario del centro del país, porque esto involucra, ahí a la central de abastos llegan, ya lo dijimos, productos de todos los estados, pero en cantidades mayores pues está los del centro, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, pues Jalisco y los del sureste, en mayores volúmenes. Entonces, el hablar de un consejo del centro del país que trate estos temas, que proponga mejorar, por ejemplo, los procesos, los tiempos de traslado, que no haya lo que se llama el turismo de los productos. Se comentó, por ejemplo, que hay productos que vienen de Jalisco y regresan a Jalisco. ¿Por qué? Porque falta cuidado en la planeación, desde la producción, desde el pacto de los comerciantes, pues, a dónde tiene que llegar. Y estoy hablando, por ejemplo, del huevo. El estado de Jalisco creo que es el número 1 en producción de huevo, y viene para acá y regresa. Y no es un producto tan perecedero, ¿verdad? Que ocupe prisa, que ocupe frío,
por ejemplo. Entonces, el que se pongan de acuerdo los productores, los gobiernos, los empresarios, y estamos faltando ahí la sociedad como consumidora, pero yo creo que se deben de integrar o se van a integrar, los tienen que tomar en cuenta. Entonces esa es una primera, creo yo, que buena noticia, porque además se prevé la continuidad, porque ese es producto del trabajo del gobierno de la Ciudad de México, pues que está por concluir. Entonces ya se vio el avance, pero que es insuficiente. Tiene que ser en procesos más rápidos, algunos incluso automáticos. Tiene que revisarse, se habló de las concesiones que se dieron en el origen y que hay gente que se ha enriquecido sin hacer nada, simplemente por virtud de las concesiones, trátese por ejemplo de los estacionamientos o algunos aspectos, ¿no?, de los servicios laterales de la central de abastos. Pero bueno, ese es otro tema. Para no agotar mi tiempo, déjenme nada más comentar que el Congreso del Estado en Colima apenas hizo un exhorto al Poder Judicial de la Federación para que ya resuelva esta controversia, que ya deje de estar otorgando amparos a Monsanto y a los que envenenan con sus productos a la tierra, a los agricultores y a los consumidores. Y cito el caso del glifosato, pero acuérdense que hay otros igual o peores. Los insecticidas son peores que el glifosato. Lo que pasa es que pues, no se mencionan tanto o no se usan en grandes volúmenes, pero pues ahí hay otros herbicidas que dañan el ambiente y dañan la salud de los que lo usan, los productores, desde luego el suelo y los frutales que los llevan integrados, que los comemos. Entonces se refiere al amparo 313 del 2022 que promovió Monsanto Comercial y otros, Semillas y Agroproductos Monsanto, en contra del decreto del 31 de diciembre de 2020. Acuerde usted que el objetivo de ese decreto es que ya el 31 de marzo del próximo año se deje de usar glifosato en México, ya que no se fue disminuyendo o cuando menos los permisos de importación y de producción pues, en la industria, pero ya se tiene que terminar. Entonces ojalá y los demás congresos también exhorten al Poder Judicial, porque pues tal parece que todo el trabajo del gobierno federal a través de COFEPRIS, CONACYT, Semarnat, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, que han estado aportando datos a propósito de los daños que estos venenos han causado y que pues ya la misma gente que lo tiene integrado en su organismo pues ya lo está notando, ya lo está padeciendo. Y pues hay referencias en el mismo Estados Unidos, donde han pagado ya muchos millones de pesos a gente que acreditó fehacientemente haber contraído o haber desarrollado cáncer a partir del uso continuo del glifosato. Entonces no sé qué esperan los jueces, el Poder Judicial de México, para concluir a favor de los mexicanos este tema. ¿Cómo ve, don Guillermo? Es un conflicto, según los magistrados, de derechos. El derecho de las empresas a comerciar y el derecho de los mexicanos a no ser agredidos con esos comercios, cosas que se merecen. Bueno, pues es el tema de la ley o el tema del derecho o de los abogados o de los jueces, por eso están los jueces, ¿no? Uh-huh. Pero pues también sabemos y lo estamos viendo, a mí me da tristeza, por momentos coraje, que liberen a los delincuentes, que hayan amparado al, ¿cómo le llaman? El NINI,
lo hayan amparado. Creo que se lo prepararon de antemano, no sé si sabían que iba a ser detenido, no tengo idea de eso, pero pues tenemos que reaccionar también, porque pues si con este poder judicial tenemos que seguir lidiando, no. Acuérdese que la ley en México, realmente el derecho penal, protege a los delincuentes y deja en indefensión a quienes sufren esas de las acciones de los delincuentes. Y un ejemplo que le doy es el siguiente. De inmediato, la fotografía del Nini tiene que publicarse con los ojos tapados porque no se le vaya a agredir, no se le vaya a difamar. Entonces, tiene que tratársele como el Nini N en vez de sus apellidos. Hijo, sí, por ahí está Lozoya N. Exactamente. Y Rosario N y tantos N. Y Raimundo N. De veras. Híjole. Bueno, pues por el momento, don Guillermo, esos son mis comentarios. No sé si ahora cumplí. Claro que sí, como siempre. Eso. Bueno, pues pugnemos por el comercio justo. Así es. Le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero